Segunda Timoteo capítulo 4. Esta carta es una carta muy importante porque es una carta que Pablo, el apóstol Pablo, escribe, y es la última que él de su propia mano deja, y es el último registro de sus palabras. Y ha sido un viaje muy interesante el poder ver todo lo que este hombre, que fue grandemente usado por Dios, nos tuvo que decir. Si bien es cierto, esta carta es una carta que está dirigida a un hombre en particular, que es Timoteo, que es un pastor, y es una carta pastoral propiamente tal. Pero creo que nos ha ayudado a entender un poco qué significa la iglesia, qué debe de ser importante para una iglesia, qué debe de ser importante para un pastor, qué es lo que un pastor debe de procurar hacer, qué es lo que un congregante debe de buscar en una iglesia a la cual asistir. Porque muchas veces tenemos muchas preguntas y pensamos de que, como decíamos la semana pasada, este concepto de la iglesia es algo que es como que al gusto del consumidor. Entonces, estar como para complacer lo que la gente a veces quiere, pero cuando lees la Biblia te das cuenta que es todo lo contrario, que realmente Dios ha establecido muy claramente cómo debe de ser, cómo debe de verse y qué cosas son las que una iglesia debe de permanecer. Y ese ha sido el viaje que hemos llevado estos meses, tanto en 1 Timoteo como en 2 Timoteo. Y hoy vamos a estudiar los últimos versículos del capítulo 4. Entonces vamos a leer los versos 9 al 10, vamos a orar y vamos a estudiar. Dice así: procura venir pronto a verme, porque Demas me ha desamparado, amando a este mundo, y se ha ido a Tesalónica. Crescente fue a Galacia y Tito a Dalmacia. Entonces, Señor, esta mañana te pedimos de que tú puedas usar estas últimas palabras que están aquí registradas, que también son inspiradas por tu Espíritu Santo y también son útiles para enseñarnos, para llevarnos a la madurez, para equiparnos para la obra del ministerio. Entonces, ayúdanos a comprender, a ver y a tener un corazón sensible y enseñable a lo que tú nos vayas a hablar a cada uno de nosotros el día de hoy. En el nombre de Jesús, amén. Si tú leyeras estos del verso 9 hasta el verso 22, te vas a dar cuenta que hay algo que abunda aquí, y son nombres de personas. Y siempre cuando Pablo terminaba sus cartas, él empezaba como que a mencionar a mucha gente que en cierta manera había estado o estaba involucrado con él y su ministerio. Y esto es algo muy, muy hermoso, porque realmente nos damos cuenta de que para Pablo el ministerio se trataba de nombres de personas y no de números. No eran simplemente como estadísticas o era simplemente un grupo que él no conocía, sino que en su vida Dios le había regalado y le había dado la bendición de conocer a personas diferentes entre sí y también diferentes a Pablo, y que Dios había usado y habían sido útiles para los propósitos de Dios, para con la vida de Pablo y para con el ministerio de Pablo. Y eso es muy, muy hermoso, ¿sabes? Porque eso nos habla de que muchas veces tendemos a pensar de que lo que Pablo logró o lo que Pablo hizo fue algo que únicamente él estuvo involucrado o fue el esfuerzo de un solo hombre. Y sabemos que no es así. Realmente este es el esfuerzo de Dios por llevar el evangelio a todo el mundo conocido en ese momento. Y Dios sí llamó a un hombre y sí eligió un hombre llamado Pablo, Saulo de Tarso, y lo apartó para sus propósitos y lo comisionó para predicar el evangelio. Pero juntamente con él, en esta lista, y como hemos estudiado estos meses pasados, mucha gente también fue parte del plan de Dios para poder colaborar en los propósitos que Dios tenía para con este hombre. Y sus últimas palabras son muy interesantes porque, como hemos visto y hemos dicho, estas son realmente las últimas palabras de Pablo. Está quizás a días o como muchas semanas en el cual él iba a ser ejecutado, iba a realmente a ser decapitado. Esa fue la muerte que tuvo Pablo por parte del Imperio Romano. Pero vemos hasta los últimos momentos de su vida qué era lo importante para él, qué cosas eran como la motivación de su vida y de qué cosas él estaba agradecido
con Dios. Pero en los versos 9 al 10 vemos algo muy, muy importante. Y aquí hay muchas ideas que aparentemente pueden verse como aisladas, pero creo que todo tiene que ver con las personas y la bendición de las personas en el ministerio. Y lo primero que dice ahí Pablo en el verso 9 es, procura venir pronto a verme. Y ahí ves el corazón de Pablo de poder abrir su corazón y mostrar que realmente él está en necesidad de compañerismo, Le dice a Timoteo, que es al cual le está escribiendo, le dice, Timoteo, procura venir pronto a verme. Y me encanta eso, porque Pablo no era un hombre que era como un robot de hacer misiones o un robot de plantar iglesias, y como que no había una parte como del corazón y afectiva involucrada. A lo largo de todos los años, y específicamente con Timoteo, su joven discípulo, él cultivó una relación tanto de amistad como de servicio por muchos años. Y ves que realmente hay esa relación de cercanía y de amor y de intimidad, como un padre con un hijo. Y de hecho, si te fijas y bajas hasta el verso 21, fíjate en el verso 21, dice, procura venir antes del invierno. Entonces reitera Pablo 2 veces esta urgencia y esta necesidad de poder ver a su amigo, a su hijo en la fe. Ya le queda muy, muy poco tiempo y le dice, ven, procura venir a verme. Y esa palabra procura venir a verme es, Timoteo, sé diligente, usando tu esfuerzo y usando la velocidad, porque no sé cuánto tiempo me queda, y ven a visitarme. Cuando ves a estos grandes hombres de la fe, como en este caso Pablo, te das cuenta de que estos hombres y los hombres de la Biblia y los grandes hombres de la fe y mujeres que han existido a lo largo de la historia de la iglesia, no han sido personas que han estado fuera o exento de lo que la Biblia dice que son necesidades que tenemos. Y aquí vemos la necesidad del compañerismo, la necesidad de las relaciones cristianas fraternales. Pablo, a pesar de todo lo que logró, de todo lo que alcanzó al final de su vida y a lo largo de su ministerio, él siempre supo apreciar y valorar lo que Dios nos había dicho que era importante. Finalmente, cuando Pablo fue rescatado y fue salvado por Jesús, fue insertado en la iglesia. Cuando tú y yo fuimos rescatados de nuestra vana manera de vivir, como dice la Biblia, fuimos insertados en una familia que se llama iglesia. Y eso es lo que somos una familia. Y necesitamos, y es importante en nuestra vida, tener relaciones cristianas buenas y duraderas y realmente importantes. Pablo no estaba más allá de lo que él mismo escribió. Él no escribió cuando hablaba de amarnos unos a otros, de congregarnos, de ser parte de una iglesia, como algo en lo cual él no necesitaba de eso. Él también necesitaba del compañerismo y anhela la compañía. Y cuando sabes que estás a punto de morir, creo que algo muy feo es morir solo. Morir como en soledad o morir sin gente a la que amas a tu lado. Y eso es lo que Pablo sabe. Él sabe que él va a morir, ¿ves? No es quizás, él sabe que va a ser sacrificado, como él decía en los versos anteriores. Y él dice, yo necesito estar con la gente que es importante para mí. Y Timoteo es importante para mí. Y esta relación se construyó con años de servir juntos. Si después, más adelante, puedes este día leer Hechos 16. Ahí vemos cómo la vida de Pablo se intersectó con la vida de Timoteo en la ciudad de Listra. Dice que Pablo, cuando pasó ahí en su viaje misionero, en su segundo viaje misionero, trajo e incorporó a Timoteo a su ministerio. Pero es interesante, en Hechos capítulo 14, vemos que Pablo había estado en Listra mucho tiempo antes. Y en esa ciudad a Pablo lo habían apedreado y lo habían sacado fuera de la ciudad pensando de que estaba muerto. Y era en esa ciudad en la cual vivía Timoteo. Y seguramente Timoteo supo y vio de esa experiencia de Pablo, de ser apedreado y haberlo dejado muerto. Y eso debe haber inspirado a Timoteo a querer conocer a este hombre, a querer tener la fe que tenía este hombre. Y Dios les regaló una amistad y un servicio juntos por muchos, muchos años. Algunos comentaristas hablan de que ellos sirvieron juntos como 16, 18 años en el mismo ministerio. La amistad, ¿no? Y dice,
Timoteo, ahora necesito que vengas a verme. ¿Por qué? Por lo que dice en el verso 10, fíjate, porque Demas me ha desamparado. Aquí empezamos a ver otros nombres, otras personas. Y habla de este hombre llamado Demas, que dice que lo ha desamparado. La idea de desamparado quiere decir dejar atrás, desertar o abandonar. Y Pablo en el momento final de su vida no solamente necesita compañerismo y tiene esa necesidad de compañía, pero también está adolorido y tiene este dolor del abandono. El dolor del abandono específicamente en la persona de Demas. Demas había sido un colaborador de Pablo. Mira, acompáñame al libro de Filemón. Si estás ahí en tu Biblia, avanza hacia tu derecha. Filemón es un pequeño libro que está ahí, 2 libros después de donde estamos. Antes de Hebreos, tiene solamente un capítulo. Filemón capítulo 1, verso 24. Al final, Pablo, cuando esta pequeña carta de un capítulo, un par de versículos, él nombra a gente que andaba con él en esa época, cuando él escribe esta carta. Dice Marcos, Aristarco, Demas, este hombre, Demas, y Lucas, mis colaboradores. Y ahí empiezas a ver la vida de Demas. Demas fue, tal como Lucas, tal como Marcos, tal como Aristarco, personas que fueron colaboradores de Pablo. Hombres cercanos a él, hombres que le ayudaron en el ministerio, que en un tiempo estuvieron fervientemente sirviendo. Pero ¿qué pasó con Demas? Ahí aparece como un colaborador, alguien que estaba sirviendo a la par con Pablo. Vamos a Colosenses ahora, avanza hacia tu izquierda. Colosenses capítulo 4, verso 14. Colosenses 4, verso 14. Dice, os saluda Lucas, el médico amado. ¿Y quién dice ahí? Demas. Ahora, si te fijas, no hay ningún calificativo, o Pablo no se refiere a Demas de alguna manera. Podríamos decir que que Pablo no tiene nada que decir de Demas. En Filemón tiene algo que decir, es mi colaborador, es alguien que está a mi lado sirviendo fielmente. En Colosenses, Demas te manda saludos, o sea, no tiene nada que decir. De Lucas dice es el médico amado, pero de Demas no tiene nada que decir. Y finalmente, la progresión, o más bien dicho, la regresión de Demas, de ser un colaborador, de no tener nada que decir, hasta decir esto, que me ha abandonado. Esa es la progresión o el retroceso en la vida de este hombre llamado Demas. Alguien que pasó de ser un colaborador a desamparar, a abandonar a Pablo y abandonar más bien el Evangelio. Abandonar el Evangelio. Y la razón es triste porque no vemos que Demas, Pablo haya dicho aquí, volviendo a Timoteo 4, que haya pecado o haya tenido un tropezón así tremendo en su vida donde cometió un pecado abierto y descarado y feo. No fue algo que ocurrió específicamente un día en un momento, sino que realmente el pecado de este hombre llamado Demas es que su corazón comenzó lentamente a deslizarse en sus afectos. En un momento para Demas, Dios y Jesús era importante. En un momento la vida de Demas, servir a Jesús era importante. En un momento la vida de Demas, servir junto a Pablo era importante. Pero lentamente eso empezó a cambiar. Como cuando te enamoras. Este es un problema de amor, ¿ves? Cuando tú te enamoraste de tu esposa o de tu novia, si eres novio, y cuando te casaste, ese amor te cambió. Porque empezaste a hacer cosas que antes jamás hacías, seguramente. Y la gente que te miraba te decía, oye, pero ¿qué te está pasando? Antes no veías esto, no ibas a tal lugares, y como que de repente ahora que estás de novio o estás enamorado de este hombre o esta mujer, empezaste a hacer cosas diferentes, ¿verdad? ¿Por qué? Porque el amor nos cambia. El amor nos cambia para bien o para mal. Y Demas dejó el amor de Jesús y su amor por Jesús y comenzó poco a poco a amar este mundo. Y su vida cambió. Y su vida cambió y las cosas que eran importantes para él ya no lo fueron más.
Las cosas que Demas hacía en un comienzo ya no las hizo más. ¿Por qué? No porque pegó un tropezón fuerte o tuvo una grande caída, sino porque lentamente su corazón se fue deslizando del amor que él tenía originalmente. ¿Y sabes qué? Si es un riesgo y si sucedió con Demas, puede suceder contigo y conmigo. Puede suceder contigo y conmigo. Y no es algo de un momento para otro. Nuestro amor y nuestros afectos no cambian de un día para otro. Es un camino progresivo, que poco a poco empezamos a abrirnos, a desviarnos y alejarnos, y nuestros afectos empiezan a cambiar. Mi pregunta para ti hoy es, ¿qué es lo que amas en esta vida? ¿Cuál es el tesoro de tu corazón? ¿Qué es lo que consideras lo más importante en tu vida? ¿Para qué estás viviendo? ¿Cuál es el propósito de tu vida? En un momento el propósito de la vida de Demas era Jesús y servirle, pero vemos que ya no lo fue más. No sabemos si Demas tuvo la gracia y Dios le dio la gracia de algún día regresar, no sabemos, pero no podemos afirmarlo tampoco. ¿Hay Demas aquí esta mañana? Hay personas que en un momento Jesús, su palabra, servirle fueron importantes y ya no lo son más. Piensa, necesitamos examinar nuestro corazón. La Biblia nos habla de que realmente lo que amamos es importante, dónde ponemos nuestros afectos. Mira, acompáñame a Primera de Juan, hacia tu izquierda en tu Biblia. Primera de Juan, no el Evangelio, sino la carta. Primera de Juan, capítulo 1, verso 2. Perdón, capítulo 2, verso 15. Primera de Juan 2, 15. Primera de Juan, capítulo 2, verso 15 al 17. Juan dice, no améis al mundo. Ahí está, lo que Demas está amando. No améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no proviene del Padre, sino del mundo. Y aquí está, ¿por qué no es bueno amar al mundo? Las cosas que hay en el mundo. Dice, y el mundo pasa, y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. ¿Ves? Demas se fue detrás de lo que pasa y no de lo que permanece para siempre. ¿Tras qué cosa estás corriendo tú hoy? ¿Tras de lo que pasa o tras de lo que permanece para siempre? Necesitas pensar y ver y examinar tu vida a la luz de la vida de Demas. Quiero hacerte esta pregunta y para que la pienses. ¿Cuántas de las cosas realmente que deseabas hace 6 meses atrás siguen siendo importantes para ti hoy? ¿Cuántas de las cosas de las que hace 6 meses anhelabas con todo tu corazón y pensabas que si las tuvieras ibas a ser realmente feliz, siguen siendo importantes para ti 6 meses después hoy? Y te vas a dar cuenta que muchas de esas cosas ya han perdido importancia y relevancia en tu vida. Entonces mi pregunta es, ¿vale la pena realmente amar y correr tras las cosas de este mundo que son pasajeras y temporales y que no tienen la capacidad de llenarnos y satisfacernos? Demas, ¿ves? Un hombre que ha causado un gran dolor en el corazón de Pablo. En un momento donde él está al final y empieza como que a ver y a lo mejor a hacer una especie de inventario de su vida, a considerar lo que ha pasado, lo que está pasando. Él se recuerda de este hombre que en un momento comenzó bien, pero no está terminando bien. Mucha gente puede comenzar. Lo importante no es cómo comienzas, es cómo terminas. Es una maratón, ¿ves? La vida cristiana es una carrera de largo alcance. No importa tanto cómo comienzas, lo importante es si llegas a la meta. Y en este momento Demas no está llegando a la meta. Ahora, vuelve ahí a Timoteo capítulo 4, después, aparte de Demas, dice Crescente fue a Galacia y Tito a Dalmacia. Crescente son colaboradores también. Y Tito, sabemos de Tito, la carta a Tito, la que viene después.
De hecho, la carta a Tito fue escrita entre primera y segunda de Timoteo, cronológicamente. Y Tito era un colaborador. No está diciendo aquí Pablo de que Tito también lo abandonó, ni Crescente tampoco lo abandonó. Lo que está diciendo Pablo acá, que estos dos hombres fueron enviados o están en esos lugares sirviendo a la causa del Evangelio. El que realmente abandonó a Dios es Demas, pero Crescente y Tito no han abandonado a Dios. De hecho, fueron hombres leales a Cristo y leales al ministerio de Pablo. Ahora, fíjate el verso 11 al 13, dice, solo Lucas está conmigo. Toma a Marcos y tráele contigo porque me es útil para el ministerio. A Tíquico lo envié a Éfeso. Trae cuando vengas el capote que dejé en Troas en casa de Carpo y los libros, mayormente los pergaminos. Y aquí habla de otro hombre tan importante en la vida y el ministerio de Pablo, Lucas. El doctor, como veíamos ahí, el doctor amado, el médico amado. Un hombre que estuvo hasta el final. Y es aquí, así como vemos el dolor del abandono de Demas en la vida de Pablo, aquí vemos la bendición de la lealtad. La bendición de la lealtad. Un hombre, Lucas, un doctor, que escribió el libro de los Hechos, que escribió el Evangelio de Lucas. Y que obviamente toda la información que él recopiló ha sido de bendición para nosotros. Pero en este momento está siendo una bendición para Pablo. En ese calabozo oscuro, ahí en Roma, es el único hombre que está en este momento con Pablo. Un hombre leal hasta el final con Pablo. La idea de lealtad, cuando hablamos de lealtad, alguien que es leal es alguien que muestra respeto, fidelidad y compromiso. Y así era Lucas. Qué padre tener un doctor en tu equipo misionero. El primer doctor misionero de la historia. Pero finalmente debe haber sido muy útil tener a un doctor cuando estás enfermo. Pero finalmente Pablo está agradecido por Lucas y con Lucas, no tanto porque él sea un doctor, sino porque él ha sido un amigo leal y un colaborador fiel hasta el final. Y ha estado con Pablo en los buenos momentos y también en los no tan buenos. Pero aquí vemos otro nombre, toma a Marcos y tráele contigo. Y esto es como que algo súper hermoso del Evangelio. ¿Te acuerdas de Marcos? ¿Quién era Marcos? Era sobrino de Bernabé. Si estuviste con nosotros cuando los miércoles estudiamos el libro de los Hechos, te acordarás de que cuando Pablo comenzó en sus viajes misioneros, él salió con Bernabé, su compañero de misiones. Y en un viaje llevaron a Juan Marcos. Pero en ese viaje, cuando llevaban poco tiempo de avanzado, algo pasó que Marcos decidió abandonar el viaje misionero. Probablemente, quizás no sabemos, no podemos especular, pero quizás la oposición y la resistencia provocó un poco de temor en el corazón de Juan Marcos. Y podríamos decir que Juan Marcos desertó el primer viaje misionero. Fue un desertor. Abandonó el grupo. Y de hecho ese incidente fue tan grande y marcó tanto la vida de Pablo que significó la separación entre Pablo y Bernabé. Porque cuando ellos dicen, vamos a hacer el segundo viaje misionero, vamos a ir a visitar las iglesias que comenzamos y que plantamos, Bernabé dice, vamos a llevar a Juan Marcos, y Pablo le dice, no, ese chamaquito no vuelve a ir conmigo. No, Juan Marcos no. Y fue tan grande la diferencia entre Pablo y Bernabé que terminaron separándose por causa de este hombre, por causa de Juan Marcos. Pero Dios en su soberanía y en su bondad finalmente termina usando a dos grupos misioneros diferentes para llevar el evangelio a diferentes lugares. Y un día sabremos lo que hizo Bernabé y lo que hizo Marcos. Pero en este punto, al final, vemos eso, de que Pablo dice, tráiganme a Marcos porque me es útil para el ministerio. Y ¿sabes qué? Eso nos da esperanza a todos nosotros, los que hemos sido desertores, los que hemos fallado, los que hemos abandonado. Porque ese es el evangelio. Es un evangelio de segundas oportunidades. Marcos desertó el viaje misionero y eso en un momento
causó mucha molestia en la vida de Pablo. Causó una separación con su compañero, con su cuate de misiones. Pero al final vemos de que Pablo cambió. Entonces, ¿quién cambió aquí? ¿Cambió Pablo? ¿Cambió Marcos? Yo creo que los dos cambiaron. Pablo cambió su postura respecto a Juan Marcos y seguramente por lo que vemos en el resto del Nuevo Testamento también Marcos cambió. Marcos cambió su vida. Ahora, si tú lees, por ejemplo, no vayas ahí, pero puedes leer después 1 de Pedro 5:13. En 1 de Pedro 5:13, ahí vemos que Juan Marcos sirvió con Pedro, con el apóstol Pedro. ¿Y qué mejor lugar y qué mejor escuela de entrenamiento y discipulado que la vida de Pedro, que también desertó una vez y que también abandonó una vez? ¿Te acuerdas? Pedro también fue un desertor, pero también tuvo una nueva oportunidad y tuvo gracia para volver a ser útil para servir. Y quizás eso Dios también lo usó en la vida de Juan Marcos, para que finalmente Pedro invirtiera su vida, parte de su enseñanza y su ministerio en capacitar y entrenar a este hombre, para que después este hombre, Juan Marcos, pueda ser útil para otro ministerio de otro hombre, como el de Pablo, y volver a, como dice aquí, a mándamelo porque es útil para el ministerio. Gracia y restauración. Hay rectificación. Y sabes que cuando es difícil, yo me imagino que debe haber sido muy difícil, pero también vemos la humildad de Pablo. Él podía haber dicho, ¿sabes qué? Pues ya me voy a morir, ¿qué necesidad tengo de exponer y nombrar públicamente a Juan Marcos de que venga? Finalmente me dejó mal una vez, ya no hay más oportunidad para él. O a lo mejor lo mando a llamar a través de otro que no se vea de que realmente yo lo necesito, ¿ves? Como para que no digan que Pablo como que se arrepintió, dio su brazo a torcer y como que ese rollo de orgullo que tenemos muchas veces, como que necesitamos a alguien pero como no queremos decir de que realmente lo necesitamos. ¿Sí te ha pasado eso? Entonces como que medio tapan las cosas. Pablo podría haberle dicho a Lucas, ve tú y dile que venga contigo y que tú lo quieres usar. Pero no ves eso en Pablo. Dice, tráelo porque me es útil para el ministerio. Necesitamos aprender de nuestros errores. Necesitas tú aprender de tus errores. Es bueno reconocer nuestros errores. Es bueno arrepentirnos de eso. Necesitamos arrepentirnos y cambiar. Y ver de que muchas veces no actuamos de la manera en que realmente glorifica a Dios. Y aquí Pablo dice, pues ¿sabes qué? Seguramente Dios lo cambió y tráigalo, es útil. Y seguramente Dios también cambió a Juan Marcos. ¿Quién más aparece en esta lista? Fíjate. Y tráelo contigo, dice, porque me es útil para el ministerio. A Tíquico le envié a Éfeso. ¿Por qué envió a este hombre que no sabemos mucho de Tíquico? Porque seguramente lo que quiere Pablo es que, ¿quién estaba en Éfeso? Timoteo. Entonces te mando a Tíquico para que tú puedas venir porque quiero verte. Hay como un relevo, ¿no? Entonces dice, ¿qué otro nombre aparece ahí? Verso 13, trae cuando vengas el capote que dejé en Troas, en la casa de Carpo, y los libros, mayormente los pergaminos. Aquí vemos otras necesidades de Pablo, no solamente las necesidades de compañerismo, también la necesidad de tener ropa que lo abrigara. Por eso le dice en el verso 21, ven antes del invierno. Y el capote es una especie de abrigo con que se tapaban, grueso. ¿Por qué? Porque la cárcel era muy fría y muy húmeda. Y Pablo le dice, ¿sabes qué? Esto es como muy doméstico, pero te habla del corazón de Pablo, un hombre sencillo. Necesito por favor que me traigan algo para cubrirme, porque tengo frío. Y el invierno es duro aquí en la cárcel y necesito algo que me pueda dar calor. No solamente eso, sino que también le dice, tráeme los libros, los pergaminos. Pablo estaba solo en la cárcel. Y cuando estás en un momento de soledad, necesitas tener tu mente ocupada. Porque si no tienes tu mente ocupada, tu imaginación te va a comer. Y te va a llevar para todas partes. ¿Qué libros y qué pergaminos son estos? No sabemos, pero probablemente
son las Escrituras. Acuérdate, no le dice tráeme mi iPhone con la Biblia cargada porque quiero leer, o sea, no hay eso. Pero Pablo sabía de que en ese momento de soledad, los libros y el contenido de estos libros, de estos pergaminos, podían ayudarle a mantener su mente enfocada en cosas realmente útiles. Los libros. Ahora, algo interesante aquí que pensaba mucho en esto. Estas cosas se quedaron en la casa de un hombre llamado Carpo. Y es la única parte de la Biblia donde aparece este hombre. Y aparece en la Biblia este hombre simplemente porque fue alguien que sirvió para guardar las cosas de Pablo. Ponte a pensar un poco en eso. Un hombre llamado Carpo es mencionado en el libro de Dios, porque únicamente fue útil, al menos conocido, por cuidar las cosas de Pablo. Eso se llama fidelidad. Nosotros a veces soñamos con grandes cosas y queremos que Dios nos conceda nuestros sueños y tenemos grandes visiones y todo ese rollo. El problema es que muchos de nosotros no somos fieles a las cosas pequeñas. ¿Por qué Dios nos daría cosas más grandes? Y este hombre aparece en el libro de Dios como un hombre fiel, simplemente porque cuidó un abrigo y cuidó un par de libros. Y Dios dice, ese nombre de esa persona necesita estar en la Biblia. Ponte a pensar en eso. ¿Qué cosas te ha dado para cuidar Dios? ¿No? A veces podemos ver como que, las habilidades o los dones que Dios me ha dado o lo que estoy haciendo para el ministerio es poco y es insignificante. Y a veces menospreciamos esas cosas. Pero aquí este hombre es, por el Espíritu Santo, puesto en esta lista como un hombre que simplemente cuidó un par de libros y un abrigo. ¿Qué Dios te ha dado a cuidar a ti? ¿A quién puedes bendecir cuidando las cosas? Piensa en eso. Verso 14 al 18. Alejandro el calderero me ha causado muchos males. Nada personal con los Alejandros aquí, ¿eh? El Señor le pague conforme a sus hechos. Guárdate tú también de él, pues en gran manera se ha opuesto a nuestras palabras. En mi primera defensa ninguno estuvo a mi lado, sino que todos me desampararon, no les sea tomado en cuenta. Pero el Señor estuvo a mi lado y me dio fuerzas para que por mí fuese cumplida la predicación que todos los gentiles oyesen. Así fui librado de la boca del león, y el Señor me librará de toda obra mala y me preservará para su reino celestial. A él sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Y aquí vemos a este hombre, Alejandro, que ha causado grandes dolores en la vida de Pablo. No sabemos específicamente qué es lo que ha hecho, pero aquí vemos una realidad, que en nuestra vida cristiana y en el ministerio va a haber oposición. Va a haber oposición. Este caso es un hombre llamado Alejandro. En la Biblia y en el Nuevo Testamento aparecen muchos Alejandros como oponiéndose al Evangelio. Y es un nombre bastante común en la Biblia también. Entonces no sabemos si es el mismo que aparece en 1 Timoteo o en el libro de los Hechos capítulo 19. Puede ser como puede que no sea. El asunto aquí es que este hombre ha causado un gran dolor para la vida de Pablo. Y realmente lo que Pablo está mostrando es que este hombre se ha opuesto a sus palabras, al mensaje. Y eso es lo importante para Pablo. Para Pablo no es este rollo de me está lastimando porque me está lastimando a mí, ¿no? De pobre de mí. Sino que realmente su vida giraba alrededor de la gloria de Dios y del Evangelio de Dios. No importa lo que pasara con él. Lo importante es qué va a pasar con el mensaje, con el Evangelio. Y él dice, este hombre se ha opuesto a nuestro mensaje. Pero es interesante qué es lo que él hace y cuál es su actitud. Se lo entrega a Dios. Que el Señor le dé conforme a lo que él merece. Y no es que Pablo está así con resentimiento y como que el Señor lo castigue y que caiga fuego del cielo como los hijos del trueno.
sino que simplemente Pablo tiene su esperanza en la persona correcta, que es él deja que el Señor se encargue de los adversarios. Él no entra en una pelea, en una discusión, sino que simplemente espera y da lugar a la justicia de Dios. Y no ves un hombre resentido aquí. Y sabes que eso es algo que a veces puede pasar. Cuando hay gente que te lastima o cuando hay gente que se te opone. Una tentación que debemos de evitar es resentimiento. Tenemos que confiar en Dios, en que lo que sea que haya pasado, Pablo sabía de que todo esto era parte de la voluntad de Dios. Y cuando hablamos de la soberanía de Dios, estamos hablando de un Dios soberano, pero también un Dios que es amoroso y es bueno. Y a veces las cosas que pasan en nuestra vida no las logramos entender. ¿Por qué me está pasando esto malo que me está pasando? Esto malo entre comillas. Pero cuando lleguen a esos momentos tenemos que, tal como Pablo, recordar de que finalmente, como la vida de nuestra vida está en las manos de Dios. Y que no es que las cosas que nos hacen mal son irrelevantes para Dios. Pero la Biblia nos llama a que no es nuestra responsabilidad ni la venganza ni la retribución. Y eso es algo que debemos dejar en manos de Dios. No como esperando de que Dios los castigue, pero finalmente que Dios hará justicia en algún momento. Nuestra oración debe ser siempre como Jesús nos enseñó a orar, por nuestros enemigos, orar para que sean bendecidos. Si yo amo a mis amigos, no soy diferente a cualquier hombre. Jesús dijo, los gentiles hacen eso. Pero, ¿qué nos enseñó Jesús? ¿A amar a qué? A nuestros enemigos. Ya, ese es otro rollo, ¿verdad? Entonces, no es que Pablo está diciendo, castígalo, Señor, sino que la idea realmente en el original es, Señor, o sea, esto está en tus manos y tú le compensarás de acuerdo a lo que él ha hecho más adelante, si no hay un arrepentimiento en su vida. Ahora, aquí habla de su primera defensa. Verso 16, en mi primera defensa ninguno estuvo a mi lado, sino que todos me desampararon. ¿Cuál es esa primera defensa? Probablemente es cuando Pablo llega a Roma y tiene que exponer su caso. Acuérdate que él llegó ahí, ¿se acuerdan? Lo vimos en Hechos. Estuvo 2 años en Roma donde él pudo enseñar y predicar el Evangelio en esta casa que él rentó y la gente iba y escuchaba a Pablo. Después de 2 años la historia nos dice de que Pablo quedó en libertad y por un par de años predicó el Evangelio otra vez. Pero volvió a ser arrestado, ahora ya con Nerón como emperador. Y es en ese momento donde ya él es condenado y él es acusado, dice la historia y la tradición, de juicios de Estado. Básicamente Nerón era un hombre loco que quemó Roma y le echó la culpa a los cristianos. Y los usó como un justificativo para aniquilarlos y para perseguirlos sistemáticamente con el Estado romano. Y había gente que la cual había que culpar y probablemente Pablo fue uno de los hombres que fue acusado de estos crímenes en contra del Estado. Y es probablemente esa primera defensa ante estas autoridades en Roma y probablemente quizás ante el César mismo, ante Nerón mismo. Él estuvo ahí parado. Y él dice algo que es así brutal. Dice, nadie estuvo a mi lado. Cuando tú dices, nadie ha estado a mi lado, piensa un poco en este hombre. Porque a veces nadie va a estar a tu lado. Es la verdad. O sea, este hombre dice, está en Roma, los hermanos de Roma, la iglesia de Roma, o todos estos colaboradores no estuvieron al lado de Pablo. Y estuvo solo humanamente. Y a veces eso pasa. A veces la gente, como Demas, se va de la iglesia. A veces se va lastimada con razón. Y a veces se va simplemente porque ama al mundo, nada más. Pero a veces la gente se va de la iglesia porque dice, nadie estuvo a mi lado. ¿Sabes qué? No eres el primero. Pablo hubiese dicho, ¿sabes qué? Voy a abandonar el Evangelio porque nadie estuvo a mi lado. Nadie de la iglesia vino a acompañarme. Si estoy en Roma y si pues
Le escribí una carta a esta iglesia, ¿ves? Hay gente que me conoce. Y en este tribunal, cuando necesitaba un abogado, necesitaba alguien que me acompañara, nadie estuvo ahí. Entonces, eso le da otra perspectiva a las cosas que te han pasado a ti y en las cuales tú te has sentido, o yo me he sentido, es que nadie estuvo a mi lado. ¿Es una razón válida para decir, voy a abandonar a la iglesia, voy a abandonar a Jesús? No es una razón válida. Pablo no abandonó a la iglesia, no abandonó el evangelio, no abandonó a Jesús, porque nadie estuvo a su lado. Tampoco tuvo esta actitud de autoconmiseración, de que a veces cuando nos pasan esas cosas nos equivocamos y andamos como que con esa actitud de, ay, pobre de mí, nadie me quiere, todos me abandonaron. Eso es malísimo, no hagas eso. No hagas eso. Yo sé que el abandono y las cosas que te han pasado deben haber sido muy dolorosas. Pero sabes que a lo mejor mucha gente te ha abandonado. A lo mejor mucha gente no ha estado contigo en los momentos en que tú necesitabas que estuvieran contigo. Pero yo sé que hay una persona que sí ha estado contigo. Y es Jesús. Jesús sí ha estado contigo. El problema es que muchas veces no nos importa tanto que Jesús esté, nos interesan las demás personas que estén. ¿Y por qué no me llamó? ¿Por qué no me habló? ¿Por qué no me fue a visitar? Y empezamos con una serie de cosas a quejarnos. ¿Por qué? Porque en el fondo, a veces, no con todos, pero a veces, detrás de esa queja, lo que está demostrando es que más importante que Jesús es la persona. ¿Ves? Dice, todos me abandonaron, nadie estuvo conmigo, pero el Señor estuvo conmigo. ¿Con qué propósito estuvo Jesús a su lado? Dice, para que por mí fuese, verso 17, cumplida la predicación y que todos los gentiles oyesen. La razón por la cual el Señor estuvo con Pablo era para eso, para que Pablo pudiese predicar a esos jueces, en esos tribunales, incluso probablemente al emperador de Roma, para que Pablo pudiese predicar. ¿Te acuerdas que Jesús dijo en Hechos 1:8 que íbamos a recibir el poder del Espíritu Santo? ¿Para qué? Para ser testigos de Jesús. A veces la gente dice, es que voy a recibir el poder del Espíritu para hacer milagros, para hablar en lenguas, para hacer grandes señales. No es lo que dice Jesús. Jesús dice en Hechos 1:8, lee tu Biblia, ahí está, que vamos a recibir poder del Espíritu para poder ser testigos. Y la palabra testigos quiere decir mártir. ¿Sabes lo que es un mártir? Alguien que muere por su fe. Pablo va a morir por su fe. Dice, para eso tenemos el Espíritu Santo. Para eso estuvo el Señor a su lado. Para que Pablo, en un momento de gran tensión, de gran presión, de gran dificultad, él pudiera, aún así, en ese lugar, poder dar fe y testimonio de Jesús. Tú puedes estar quizás en un matrimonio que para ti lo ves como un infierno. Quizás puedes estar en una familia donde eres el único cristiano y esa familia para ti y esa situación es un infierno ahora. A lo mejor puedes estar pasando por una situación donde estás siendo presionado por el trabajo, por un montón de cosas y dices, esto es un infierno para mí. Dios te dio el poder para poder resistir y ser testigo de Jesús en esa situación. Como Pablo. Esta es una promesa no solamente para Pablo, es para todos los cristianos. Y no está con esa actitud de pobre de mí, mira lo que me hicieron, mira lo que pasó conmigo, quejándose. Él es un hombre con esperanza. Dice, pero el Señor estuvo a mi lado y me dio fuerzas para que por mí fuese cumplida la predicación y que todos los gentiles oyesen. Y fíjate sus palabras, y así fui librado de la boca del león. Y el Señor me librará de toda obra mala y me preservará para su reino celestial. A Él sea la gloria por los siglos. Dice, fui librado de la boca del león. Ahora, no nos equivoquemos. Podemos decir, sí, la boca de los leones que Nerón ponía en el Coliseo para que se comieran los cristianos. No está hablando de esa boca del león. Pablo era un ciudadano romano. Los ciudadanos romanos no eran echados en el circo.
Pablo sabe que él va a ser decapitado. La figura del león probablemente sea el Estado romano o el emperador o el adversario. Y dice, el Señor me libró, me preservará, dice, para su reino celestial. No está diciendo de que no tuvo problemas, ¿ves? Humanamente su ministerio y su vida estuvo llena de situaciones difíciles. Otra vez, explícame por favor, el evangelio de la prosperidad aquí. ¿Cómo un hombre, un apóstol de Cristo, un hombre que llevó el evangelio a todo el mundo, cómo es compatible con esta idea de que a los cristianos no nos va a pasar nada malo? Y que nuestra vida va a estar exenta de problemas, exenta de dificultades. No lo ves nunca en la Biblia eso. Y Pablo dice, me va a librar, me librará y me preservará. Entonces tú dices, o Pablo está muy engañado, o no ve su vida, no ve sus circunstancias. Pero ¿sabes qué? El Señor lo libró de toda obra mala. ¿Y cuál es esa toda obra mala? Toda obra que sale fuera de la voluntad de Dios. Lo que Pablo está pasando aquí está dentro de la voluntad de Dios, aunque sea muy difícil entenderlo y a lo mejor aceptarlo. Pero Pablo sabe de que su vida está en las manos del Señor y no en las manos de Nerón. Tu vida, y en esa circunstancia en la que puedas estar hoy, no estás preso de las circunstancias, estás en las manos de tu Dios. Y ahí debemos de aferrar nuestra confianza. A lo mejor esa situación no va a cambiar y a lo mejor se va a poner aún peor humanamente o aparentemente. Pero Jesús está ahí contigo y va a estar con nosotros y nos va a ayudar y nos va a dar la fuerza que necesitamos. Ahora fíjate en las últimas palabras de Pablo, 19 al 22. Saluda a Prisca y a Aquila. Prisca es Priscila y Aquila. Y a la casa de Onesífero. ¿Se acuerdan de Onesífero? Lo vimos cuando estábamos estudiando, comenzando. Erasto se quedó en Corinto y a Trófimo dejé en Mileto enfermo. Fíjate, Priscila y Aquila son colaboradores. Este matrimonio que fue una gran bendición para Pablo. Sirvieron con Pablo en Corinto, sirvieron con Pablo en Éfeso y también estuvieron un tiempo en Roma. Pero algo muy importante que quiero notar es que veas de este hombre llamado Trófimo. El nombre es bastante curioso, ¿verdad? Pero dice que lo dejé en Mileto enfermo. Y quiero hacer una pausa ahí. ¿Cómo que lo dejaste enfermo, Pablo? ¿Pablo no podría haber orado por él y que Dios lo sanara? Claro que sí. Pero eso nos habla de algo importante que necesitamos entender muy bien. Que los milagros no son hechos por el hombre. Y que los milagros no dependen de la voluntad del hombre tampoco. Los milagros dependen de Dios. Pablo no podía determinar a su voluntad cuándo sanar o cuándo no sanar. Y ningún hombre lo puede hacer. Por eso no entiendo mucho este concepto que hablaba con una persona hoy en la mañana de estas cruzadas de sanidades. Porque los milagros no dependen de la voluntad del hombre. No es que el viernes a las 6 de la tarde vamos a sanar a todas las personas. Porque si fuera eso, significa que el don de milagros o el don de sanidad depende de la voluntad del hombre y no depende de la voluntad del hombre. Pablo le dice a este hombre que es un servidor, un colaborador, que es un hombre de Dios, está enfermo y Dios ha decidido no sanarlo. ¿Tienes un problema con eso? No dice que Trófimo era un hombre que tenía un pecado oculto. Seguramente tiene un pecado oculto, por eso está pasando lo que está pasando. Tampoco dice que Trófimo era un hombre que era falto de fe, que por eso estaba enfermo. Y ¿sabes qué? Esa es la realidad, mi amigo. Y tenemos como que desintoxicarnos de estas ideas a veces cristianas o pseudo cristianas de esta época. De que los cristianos no podemos enfermarnos. O que los cristianos no podemos sufrir. O que los cristianos no podemos pasar por dificultades. Ese evangelio no está en la Biblia. No lo está. Aquí ves a este hombre Trófimo enfermo. Y Pablo, el superapóstol, no pudo hacer nada al respecto.
Nada. ¿Y qué? ¿Nos vamos a detener? ¿Vamos a dejar de hacer la obra de Dios? ¿Vamos a dejar de predicar el Evangelio? ¿Vamos a dejar de salir a hacer misiones? ¿Vamos a dejar porque estamos enfermos? No. Con más fuerza aún, sabiendo de que estamos sirviendo a un gran Dios. Dice, procura venir antes del invierno. Ébulo te saluda, Prudente, Lino, Claudia y todos los hermanos. Y fíjate las últimas palabras de Pablo. El Señor Jesucristo esté con tu espíritu. La gracia sea con vosotros. Amén. Dos cosas con las cuales él probablemente no sabemos, pero si hacía lo que hizo en otras cartas, quizás estas las escribió él mismo de su propio puño y letra. Es el Señor Jesucristo esté con tu espíritu. Jesús. Dice, ¿por qué te puedo decir esto, Timoteo? Porque Jesús estuvo conmigo cuando nadie más estuvo. Y es el único que va a poder estar contigo cuando nadie más esté contigo. Y segundo, la gracia sea con vosotros. Amén. La gracia para Pablo no era un simple saludo de despedida. Fue lo que cambió su vida. Un hombre religioso, un hombre fariseo, un hombre perseguidor de la iglesia, un hombre que odiaba a Jesús, que odiaba a la iglesia, que odiaba el cristianismo, pero que fue cambiado por la gracia de Jesús. Un hombre que no se merecía absolutamente nada de lo que Dios le había dado, pero la gracia fue algo que cambió la vida de Pablo. Y él nos encomienda no solamente a Timoteo, sino que dice a vosotros. ¿A quién? A Timoteo y a ti y a mí. Pablo sabe que esta carta, que aunque es personal, se va a leer públicamente un día. Y la gracia de Dios no solamente es para Timoteo, también para todos nosotros. ¿Y sabes qué, mi amigo? La gracia que cambió a este hombre de Saulo a ser Pablo es la misma gracia que te va a cambiar a ti. La gracia que le dio una nueva oportunidad a Juan Marcos, a los desertores y a los que fracasan, es la misma gracia que está disponible hoy para darte una nueva oportunidad. ¿Necesitas una nueva oportunidad? Te has equivocado, has fallado, le has fallado a Dios, le has fallado a tu familia, le has fallado al ministerio, le has fallado, has cometido grandes errores. Eso es lo que predicamos en esta iglesia. La iglesia no es un museo de santos, es un hospital donde Dios está restaurando vidas. Y sabes que los hospitales son lugares bien peligrosos, porque a veces te enfermas en un hospital. Y a veces en la iglesia también sales medio lastimado. Pero sabes que Dios está haciendo una gran obra. Y hoy, el año 2018, vemos que hay un grupo de personas aquí como nosotros, reunidos, que somos la iglesia de Jesús. Y muchas cientos de miles de cristianos alrededor del mundo. Y la iglesia sigue viva. ¿Dónde está el imperio romano hoy? Ruinas. Ve a Roma y compra un tour por $20. Pero la iglesia de Jesús sigue viva. ¿Por qué? Porque Jesús dijo que las puertas del infierno no iban a prevalecer en contra de la iglesia. ¿Y por qué también? Porque Jesús es fiel, pero también porque hubieron hombres como Pablo que fueron fieles a Jesús, al encargo. Porque hubieron hombres como Timoteo que fueron fieles al encargo. Y miles de hombres y mujeres que han sido fieles al encargo a lo largo de la historia de la iglesia. Y por eso hoy tú y yo podemos tener una Biblia en nuestras manos. Porque este libro llegó a nuestras manos porque hay sangre de por medio. Gente que dio su vida para que hoy podamos leer este libro. ¿Qué nos toca a nosotros hacer? Ser fiel a lo que hemos recibido para poder enseñarlos a otros. Y para que la generación que viene por delante, si es que Jesús no viene antes, también pueda tener la oportunidad de oír el Evangelio de Jesús. ¿Ves? Esta no es una responsabilidad únicamente de un pastor. La responsabilidad de compartir el Evangelio es una responsabilidad de todos los cristianos. El evangelismo es algo no que hacemos, sino que algo que somos testigos.
en tu trabajo, en tu escuela. A veces puedes decir, oye pastor, pero ¿por qué no vamos aquí al parque? Podemos hacerlo, pero ya estás en una escuela, estás en una calle, en un lugar de la ciudad, tienes un trabajo, tienes mucho terreno ganado donde estás. Predica el evangelio ahí donde estás. Habla de Jesús. Esa gente te va a escuchar a ti, no me va a escuchar a mí. Ya tienes una posición puesta ahí en ese lugar. Entonces predica el evangelio, predica la palabra y confía en que Dios va a respaldar sus palabras. Entonces que Dios nos ayude a ser fieles. Y acuérdate, la gracia de Jesús está contigo. Y es su gracia la que te va a cambiar y la que nos va a cambiar.